Hola, soy Pedro Alcántara y esto es Soy Alguien Que, el programa donde charlamos con gente que no tiene por qué tener una cara conocida, pero sí una historia que contar. Estamos en Spotify, en iVoox y aquí que nos estarás viendo también en YouTube. Síguenos en redes y si crees que puedes participar en el proyecto y que tienes algo que contar, péganos un toquecillo y charlamos, ¿vale? Y suscríbete y campanitas y todas esas cosas. Venga, disfruta del programa. Empezamos. Eduardo Rodríguez Agúndez, bienvenido a Soy Alguien Que, tío. Para gente que no te conozca, ¿quién eres? Bueno, pues nada, yo soy Eduardo Rodríguez Agúndez, me puede llamar Edu, me puede llamar Eduardo, es una formalidad. Y soy alguien que ya terminar esa frase me pone un compromiso, porque soy alguien que muchas cosas, ¿no? Que supongo que te lo dirán mucho en este programa. Yo me he dado cuenta de que yo puteo a la gente porque les doy como un poquito de tiempo para responder a esa frase. Claro. Y es como, hostia, es que es una pregunta que responderla concisamente. Te ponen un compromiso, pero bueno, yo creo que lo podemos enfocar, porque sí es verdad que soy alguien que algo en concreto. En este caso soy alguien que ha superado una adicción a las drogas. ¿Cuánto tiempo consideras que dirías que has superado? O sea, ¿hace cuánto? Bueno, esto es por darle palabras, porque he superado la etapa más dramática, más dura y más angustiosa de una adicción, pero sin embargo es un viaje de ida que no tiene vuelta, que no tiene fin. De hecho, yo no te podría decir estoy recuperado, no, lo he superado. Sí, lo he superado. He estado en el infierno y ahora ya no. Y sin embargo no me atrevo a decir estoy recuperado, porque siempre hay como una espada colgando del techo, ¿no? El miedo a una recaída, que no es porque lo tenga yo, es porque estamos hablando de una enfermedad que se conoce poco. Y claro, una enfermedad, bueno, tú puedes controlar tu voluntad, pero no puedes controlar ciertas cosas, y eso te hace humilde. Y siempre tengo que estar, es como si la espada esa tuviera una polea y siempre aguantando la cuerda y no me puedo despistar, soltarla y que me caiga encima. Con lo cual sigo en recuperación, a pesar de que ya hace algunos años que dejé de consumir todo tipo de sustancias, y seguiré, si todo va bien, hasta el último de mis días. Me da la sensación de que todas las enfermedades que tienen un carácter de salud mental y de salud física asociada a la salud mental también, siempre tienen lo que tú decías, ¿no? Esa carga eterna. Cuando tú pasas por esa enfermedad siempre hay está ahí, latente. Entonces tienes que tener ya a partir de el momento en el que empiezas a vivir esa enfermedad, ser consciente todo el rato de que eso está ahí, prevenir y estar alerta, ¿no? Yo he conocido mucha gente que ha hablado en estos términos, sobre todo de cuando se habla en temas de depresión, porque ahora mismo como que hay mucha voz del tema de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad. La ansiedad, una pandemia. Pero este tema del que estamos hablando ahora mismo es un tema que no... Tío, que no está en la calle, en el sentido de... No conocemos tanta gente que haya pasado por los problemas de adicción. Entonces no sé si es más que no exista en tantas personas o si está invisibilizado. Bueno, está bien enfocado. Vamos a ver, que existan tantas personas, eso es una realidad. La adicción, por estadística, afecta a un 10% más o menos de la población, es adicta, acabará enfermando. Conductas adictivas tenemos muchas, pero gente que haya terminado enfermando, es decir, que haya perdido totalmente el control de su voluntad, que haya generado una dependencia, que no... Hay muchísimas personas, en todas las familias, si me atrevo a preguntar a cualquiera, si vamos haciendo una encuesta por la calle, todo el mundo tiene un tío alcohólico, un primo que estaba metido en la cocaína, que tuvo un accidente, que falleció, siempre hay alguien, un abuelo, fundamentalmente en generaciones anteriores con el tema del alcohol y también con el juego, con las maquinitas tragaperras o con las timbas. La adicción tiene mucha antigüedad, esto viene desde los albores de la humanidad, ya viene... Tú fíjate, el término adicción, adictus, viene del latín y viene a significar el que perdió su libertad, ¿no? Porque en la antigua Roma, bueno,
se podía llegar incluso a perder tu libertad, se apostaba en su libertad. Es decir, que ya tiene muchos años, existían dados, egipcios, mayas, es brutal. Se jugaban un dedo, se jugaban a su descendencia, se jugaban con el tema del juego y luego con el alcohol. Y antropológicamente el ser humano ha estado usando drogas desde hace siglos, miles de años. Fíjate, las primeras referencias a determinadas sustancias pues datan incluso en el Turquestán chino, que me parece que son 3.000 años de antigüedad, una cosa así, ya se nombraba el opio, y así sucesivamente. Entonces, genéticamente pues ha ido desarrollando una tolerancia también, socialmente hay algunas que están muy permitidas, dependiendo de la sociedad. Aquí en España, ¿qué está permitido? El alcohol. El alcohol es una droga, sí, ¿no? Para mí sí. Aunque tenemos que tener claro que estamos en un país en el que la palabra droga ya tiene una connotación jurídica. Lo que diferencia un medicamento psicoactivo de una droga fundamentalmente es su legalidad o ilegalidad. Por lo demás, farmacológicamente son iguales. Y el alcohol pues ha generado muchísima enfermedad en este país, en Europa, en muchísimos sitios a día de hoy. A mí me gustaría, por supuesto, lo que te he comentado antes de empezar a grabar, que cualquier cosa de la que tú no quieras hablar, me dices, no hablamos de esto y pasamos página. Pero, tío, me parece un momento muy oportuno preguntarte cómo te das cuenta. Porque, tío, yo creo que realmente, y aquí casi me incluyo, todos estamos más o menos en el consumo de un montón de cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes del alcohol, ¿no? Sin ir más lejos, yo hace mucho tiempo que no salgo sin tomarme una cerveza o dos. Entonces, hay un momento en el que tú tienes que darte cuenta de aquí está pasando algo. Y hay muchas veces que incluso, pues yo qué sé, podemos estar teniendo esa situación y no nos ha dado el clic. ¿Cómo lo identificas tú? Bueno, fue una identificación progresiva, no fue una cosa súbita de ¡ay, ya lo he entendido, ahora ya sé lo que me pasa! No, fue progresivo. Esto se consigue por las consecuencias que vas cosechando. Al final es un estilo de vida, ten en cuenta, ahora te contaré un poco más en profundidad, pero yo era una persona que me levantaba consumiendo, me acostaba consumiendo. Ese consumo, por un lado, hay que costearlo. Por otro lado, te obliga a ser de una determinada manera, ¿no? Ya independientemente de la sustancia que estés consumiendo, te obliga a mentir, porque te obliga a meterte dentro del mundo de la ilegalidad, un mercado ilegal, a esconderte de tus seres queridos. Ya cuando pasas del alcohol a otras sustancias, como bueno, el cannabis está más aceptado socialmente, y yo lo podía hacer delante de mis amigos, porque también elegía a mis amigos que también lo hicieran, que fumaran. Pero ya con la cocaína me tenía que esconder también de mis amigos para seguir haciéndolo, y ya ni te digo con la heroína. Entonces eso va generando una serie de consecuencias. A nivel económico, te ves así, sin recursos para terminar el mes. A nivel familiar, te distancias mucho de la familia. Yo tengo un hermano, tengo una madre, tengo un padre. Los tenía muy abandonados. Yo era un hijo ausente, un hermano ausente. Eso se nota. Eso se nota por dentro y sobre todo se nota por fuera, porque por dentro como que está anestesiado y tú no te das cuenta. El primero en darse cuenta es tu entorno, y tu entorno te empieza a mandar señales, y depende de lo metido que estés en el hoyo, pues vas negando esas señales una tras otra, y las señales del destino también. Oye, pues has tenido un accidente de tráfico, yo tuve un accidente de tráfico, es hora de cambiar. No cambia. Oye, pues has tenido que cambiar de 3 trabajos porque ninguno te va bien, porque no. Es una señal, no la obedezco y sigo así. Oye, estás discutiendo con tu pareja, estás mintiendo a tu pareja, te estás distanciando de tus amigos, ¿no? Pues nada, con los ojos cerrados y para adelante. La culpa era del mundo. Yo durante mucho tiempo tuve la sensación de que la culpa de que yo estuviera así era del mundo. Es decir, yo estaba así, si me permite el vocabulario, porque el mundo era una mierda. Claro, tardé mucho tiempo y fue progresivo, pero al final me acabé dando cuenta de que el mundo era una mierda porque yo estaba así. Y en eso pues tuvieron que influir un montón de factores.
Al final en es mi tu caso tuvieron que hacer una reunión familiar, una intervención, toda la familia. Eduardo tenía un problema y todos juntos, y yo negando tener ese problema, y a pesar de todo, y a pesar de que me lo estaba diciendo todo el mundo, obcecado en que yo podía controlarme, que esto era una cuestión de mi voluntad, y si mi voluntad la podía controlar yo, pues tarde o temprano lo iba a dejar. Lo que pasa es que no quería hacerlo, yo lo disfrazaba de un no quiero hacerlo, yo no quiero dejar de consumir. Y me vi solo, o sea, mi familia ya asesorada por profesionales, ya me ofreció 2 alternativas. Me dice, bueno, pues si quieres contar con nosotros, con nuestro apoyo, te tienes que recuperar. Y yo elegí no recuperarme, es decir, rechacé su apoyo. Entonces me empecé a dar cuenta por amor. Me quedé solo, estuve una temporada, fueron días, pero son días inolvidables, pues yo no tenía recursos económicos, acabé en la calle aquellos días. Y me dolía exageradamente saber que mi madre estaba sufriendo en mi casa. A pesar de que yo ya tenía mis necesidades básicas cubiertas, porque si algo tenemos los adictos es que si queremos algo lo conseguimos, y bueno, pues ya había conseguido dónde comer, dónde dormir, pero tenía a mi familia en vilo, con miedo, perdiendo salud también y haciéndola sufrir, y eso ya no me lo perdonaba tanto. Y ahí empecé a darme cuenta de verdad. Luego tuve mis recaídas a lo largo de ese proceso, tardó unos 6 meses más o menos. Estoy hablando de esto, empezó un 17 de marzo. Un 17 de marzo estuve en la calle prácticamente hasta un 24, ya empecé mi recuperación, me ingresé, fui a casa de mis padres, venga, ¿qué necesitas? Me ingreso una semana en un centro de rehabilitación, yo me ingreso una semana, una semana, y desde entonces, pues fíjate, han pasado varios años y ya estoy aquí, y todavía estoy aquí. Pero yo iba para una semana, para cumplir el expediente, para contentar a mis padres, y qué va. Había una sola puerta ya de salida, ya no podía. Mi padre decía que esto era como un embudo, que ya había entrado por ahí, pero que no me quedaba más remedio que pasar por el tubito para ir hacia otro sitio, hacer un cambio real. Y yo me obsesioné en querer subir otra vez por arriba, es decir, por aquí no paso yo, pero la vida en su infinita sabiduría te pone en tu sitio y te dice, tú vas a pasar por ahí porque no tienes alternativa. Has dicho una cosa, tío, que me ha llamado mucho la atención, y quiero llevar el tema también por ahí, que es siempre cuando hablamos de personas con problemas, ya sea de adicción o otros tipos de problemas, siempre intentamos como buscar el motivo, y haciendo retrospectiva muchas veces se llega al caso de familia ausente. Y tú lo que has dicho es que tú eras el hijo ausente. Eso me ha llamado mucho la atención, porque encima sí que has comentado que tu familia te ofreció, sí, aquí tienes una puerta. Entonces, eso, tío, es que está muy guay hablar contigo, porque es una hostia de realidad frente a los prejuicios. Muchas veces cuando ves a una persona que ha tenido este problema, vale, pues aquí tienes tu esquema de tus 10 cosas que tiene que cumplir este tipo de perfil, y solo necesitas hablar con una persona para que te dé una hostia y te compruebe que todo eso es falso. O sea, y lo quiero llevar porque ya hemos hablado tú y yo en alguna ocasión de este tema, que es el cambio de cómo es ahora el perfil de persona que tiene un problema de adicción, que ya no es esta persona que nosotros tenemos en mente. Bueno, pues ¿cómo es una persona que tiene un problema de adicción? Yo soy el después. Tú ves estas imágenes del antes y el después. Mi yo de ahora es el después. Mi yo de antes se parecía mucho en algunos sentidos, ¿vale? Físicamente más deteriorado, había perdido, pesaba 20 kilos menos que ahora, mucho más descuidado, una mirada vacía, que eso se nota muchísimo, se nota una mirada sucia, una mirada sin vida, una mirada triste. Pero eso es chapa y pintura. Por lo demás, a un nivel más profundo, yo tenía la misma familia. Yo había tenido una educación ejemplar, la verdad, no me puedo quejar de nada. Había tenido una educación en mi infancia en la que no me faltó de nada. No era un mal alumno, de hecho yo cursé una licenciatura universitaria, terminé mis estudios con éxito. Bueno, me licencié en Derecho, me hice abogado, hice un máster.
Es decir, había cumplido prácticamente todos los requisitos que en esta sociedad pues te habían vendido desde pequeño. Me había echado pareja, tenía amigos, lo tenía todo, ¿no? Se podría decir, lo había tenido todo y sin embargo enfermé. Es decir, los prejuicios de esa persona con una falta de estructura familiar, marginado socialmente. Puede ser que en algunos casos tenga razón, pero el adicto de hoy en día, del siglo XXI, es muy parecido a mí. Da igual, esto no distingue de si eres pobre o rico. De hecho, es una enfermedad, pienso yo, de gente que no es pobre. No te voy a decir de ricos, pero es de gente que no es pobre. Una adicción no existe cuando necesitas comer y tu prioridad básica es buscar alimento y subsistencia y techo, ¿no? Esto ya es dentro de una sociedad un poco más acomodada, más consumista, más insatisfecha con todo lo que tiene. Y te podría decir que la mayoría de los adictos que conozco muchos, ¿vale? No solo por mi propia experiencia, sino también por mi profesión actual. A día de hoy yo me dedico a recuperar, a echarle una mano a gente como yo. Y son como tú y como yo. O sea, físicamente en una foto no podríamos decir si tú lo eres o si tú no. Y cabe decir en este sentido, y con eso termino, que nunca se sabe que una persona que a día de hoy no está enferma no lo vaya a ser dentro de 10 años, y más con los consumos que hay a día de hoy de alcohol. Yo pasé del uso al abuso, pero ¿dónde está la línea que define qué es abuso? Del abuso, bueno, pues desarrollé una tolerancia. Ya no era exactamente lo mismo para conseguir los mismos efectos, necesitaba mayores cantidades. Se incrementa la frecuencia, se incrementa la cantidad, se incrementa la intensidad de mi consumo, y sin embargo baja la intensidad de los efectos porque yo ya he desarrollado una tolerancia. Y cuando te quieres dar cuenta, has entrado en la dependencia. Y la dependencia ya es una puerta invisible que cruzas como un espejo de Alicia en el País de la Maravilla, y una vez que ya pasas, ya miras para atrás y ya no sabes por dónde has entrado, ya no puedes salir. Lo puedes cortar, pero ya eso no lo puedes desaprender. Esa experiencia que has tenido, tu cerebro la almacena para el resto de tu vida. Y te preguntas, ¿y cómo he llegado yo aquí? Yo personalmente. ¿Cómo me ha pasado a mí? Esa es la gran pregunta que nos hemos hecho muchos adictos. ¿Cómo me ha pasado a mí? Que también se hacen los padres y familiares de muchos adictos. ¿De qué he hecho yo mal? ¿Qué hemos hecho yo? Es que no sabemos. No sabemos dónde está exactamente el tornillo que se cayó un día e hizo que dejara de funcionar toda la maquinaria. ¿Qué es lo que has dicho antes? Como el camino es progresivo, que no es una cosa que de repente un día tienes esta enfermedad y de repente un día no sabes cómo ha llegado aquí. Es muy normal buscarles explicaciones a las cosas, ¿no? Pero esto es una suposición, pero supongo que encontrar esa respuesta... Mira, no voy a asumir, te lo voy a preguntar. ¿Encontrar esa respuesta tiene sentido? No, verdaderamente a lo único que le satisface es al ego, porque no es práctico. Claro. Aquí lo práctico es ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Esto ya es así, asumiendo la vida con responsabilidad. Ya soy adicto. Claro. Venga, ¿y ahora qué? Porque si te pierdes en el nudo de cables de por qué he llegado yo hasta aquí, al final no sales de ahí, ¿no? Para salir del hoyo, lo primero es soltar la pala y dejar de cavar el hoyo. Entonces vamos a plantearnos cómo salimos de aquí, y ya con los años pues empiezas a entender cositas de ti, de tu propia personalidad, de factores de tu propia personalidad que son adictivos, ¿eh? Porque ya tendríamos que entrar al tema de la adicción en sí. Esto no es una cuestión de drogas o no drogas. La adicción se puede desarrollar prácticamente con cualquier conducta. Unas son más patológicas son todas una vez que hay adicción, pero unas son más problemáticas que otras, sobre todo si nos metemos en el tema de que sean ilegales, pero todas son al final, en esencia, una pérdida de libertad y una pérdida de calidad de vida. Las compras compulsivas, adicción al sexo, adicción a las tecnologías, a las redes sociales, y al juego es evidente porque empieza a haber consecuencias económicas. Al final lo que te pone en recuperación son las consecuencias económicas. Y hay que salir de ahí. Aquí lo práctico es, venga, vamos a salir de aquí lo primero, y ya con los años voy a darme cuenta de cómo soy.
Es curioso, ¿no? Esto que te estoy diciendo, porque yo, por ejemplo, no he jugado nunca, pero no juego. No he jugado una vez, le eché una monedita a una máquina tragaperra y me tocó. Y me tocó, y además me echó una bronca la que era mi pareja. Me dijo, ¿qué haces? ¿Eso es el demonio? Porque su padre instalaba maquinitas de esas en aquellos tiempos en los que pues había mucha gente afectada por eso, pero todavía era ilegal lo de los salones de juego, no se había legalizado. Te estoy hablando de 2008, 2009, 2010. Y no sé qué te iba a decir. Perdóname. Me he perdido, me he distraído con algo. No te preocupes. Vale, sí, mira, me acuerdo. Cerebro caprichoso. Que me considero un ludópata en potencia. Claro. Es decir, yo, igual que otras cosas, las he tocado y sé que soy adicto, sé que soy alcohólico, sé que he sido cocainómano, sé que he sido adicto al cannabis, sé que... Con el juego me considero adicto en potencia, me considero ludópata en potencia. ¿Por qué? Porque no es que las cosas enganchen, es que yo estoy lleno de ganchos, claro, y me arrime lo que me arrime, al final pues se genera esa dependencia. Entonces ando con mucho cuidado por la vida de a qué me acerco a día de hoy. Y eso sí, te vale haberlo conocido de ti para seguir adelante. Es una cosa que hay que comprender, lo que se comprende con el tiempo. Lo primero y más importante, bueno, ya está, estamos aquí, ¿qué hacemos a partir de ahora? Sí, para tener identificadas las alertas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Has dicho 2 o 3 veces, ¿qué hacemos ahora con esto? Y está guay, sobre todo en tu camino, porque tengo mucha curiosidad por cómo haces ese viaje desde el ser adicto y empezar a querer salir de ahí, a cómo terminas trabajando efectivamente como terapeuta para personas en recuperación. Cuéntame un poco ese viaje, tío. Cuéntame cómo... No te quiero preguntar el día 1 de meterte a esto, porque esto será otra vez progresivo, pero cuéntame esa decisión o quién te lleva para que efectivamente termines trabajando, ayudando a personas. Bueno, es la historia de mi vida prácticamente, ¿no? La más importante. Y nos tendríamos que remontar a cuando yo tenía 14, 15 años y ya empecé a coquetear con el mundo de la sustancia. Te podría decir, todo empezó por una curiosidad. Hay un factor a la hora de consumir una sustancia que es la presión del grupo, ¿no? Bueno, y hay un porcentaje de personas que han enfermado de adictos que vienen precisamente de haber tenido esa presión social. Toma, prueba esto, venga, tómate una, venga, y te insisten, ¿no? No fue mi caso. En mi caso fui yo el que dijo, venga chicos, esto hay que probarlo. Y esto empezó con 15, 14 años, que se me metió en la cabeza que había que probar el hachís y la marihuana. Yo sabía que existía, sabía que no era legal, sabía que estaba prohibido, y con 14 años y las hormonas bastante revolucionadas, subido de testosterona, dijimos, venga, pues esto hay que hacerlo, y ya me encargué yo de manipular al más espabilado del grupo y de acabar consiguiéndolo, y todo empezó ahí. Primera vez no te creas que me gustó, lo pasé mal, me tuve que quitar la sudadera, me dio una bajada de tensión, un blancado, yo creía que tenía que llamar a la ambulancia, yo digo, me muero aquí. No vuelvo a hacerlo, me quedó claro, no vuelvo a hacerlo. Y sin embargo volví, lo mismo me pasaba con el alcohol, o sea, empezamos a beber los fines de semana. Mira que yo era un chico deportista, y mi grupito también, pues hacíamos piragüismo, yo soy de Plasencia, en el río Jerte, bueno, pues allí teníamos un club de piragüismo. Entonces, entre semana entrenábamos, los fines de semana, algunos fines de semana competíamos. Pero ya teníamos 15, 16 años y habíamos empezado a hacer botellones el fin de semana, lo más común que hace todo el mundo, ¿verdad? Te darás cuenta de que son cosas que todo el mundo ha hecho. Son cosas normales, ¿no? Sí, bueno, donde no son normales serán otros sitios. Aquí de momento en la sociedad que tú y yo hemos vivido, que somos de la misma quinta, era normal. Lo normal era salir el fin de semana y aunque fueras menor de edad, darle dinero a uno que era mayor de edad para que te comprara el botellón en el supermercado de turno. Y yo una y otra vez me repetía, no lo vuelvo a hacer porque me sentaba fatal. Acababa vomitando, mi madre en casa esperando que yo llegara, me pillaba una vez y otra vez y yo me juraba y me perjuraba que no lo volvería a hacer por las propias consecuencias orgánicas. Yo lo pasaba fatal.
Y sin embargo seguí haciéndolo de una forma social. Ahí ya sí que presionaba, porque lo hacía todo el mundo y si no lo hacías eras el raro. Empecé yo diciéndole a todo el mundo, venga, vamos a hacerlo, y te estoy hablando solo de alcohol y cannabis, ¿eh? Luego la cosa fue más hacia adelante, poquito a poco, ¿eh? Se juntaron, bueno, pues imagínate, 15 años, un chico, primer amor, el primer desamor, el primer desengaño, la primera frustración, la primera situación de alta intensidad emocional, difícil de gestionar sin un aprendizaje previo. Por aquel entonces me sabía los ríos de Europa, pero no sabía cómo gestionar un desengaño amoroso. Y ahí empecé a fumar para algo, ya empecé a hacerlo con una finalidad, ya lo hacía para evadirme, ya lo hacía para olvidarme, ya lo hacía con la intención de alterar mi estado de ánimo porque no me gustaba el que tenía. Y ahí empezó. Pero esto lo veo ahora después de todo lo que sé. Yo en su día no vi nada, yo dije, uy, qué agustito estoy, que ya no me acuerdo de fulanita o menganita. Y bueno, eso fue con 16 años más o menos, y con 17, 18, de esto que estaba estudiando el bachillerato, un bachillerato bastante exigente, en el caso en el mío. Bueno, digo, yo con una mentalidad todavía responsable de no puedo seguir haciendo esto si tengo que estudiar. Bueno, pues me di cuenta de que no era capaz de dejarlo. Ya empecé a hacerlo de una forma diaria, había conseguido anestesiar y olvidar y tapar y reprimir todas mis sensaciones, mis primeros desengaños amorosos, por así decirlo. Tenemos una mosca invitada. Y cuando me quise dar cuenta, yo iba a estudiar a la biblioteca para los exámenes, decidí dejarlo. Y un día me recuerdo yo llorando allí en el casco antiguo de Plasencia. Un atardecer, no me acuerdo exactamente si sería invierno o verano, pero sí que me acuerdo que yo estaba llorando porque no era capaz de dejarlo, quería hacerlo a pesar de que había decidido hacerlo. Claro, y además de esto no se podía enterar nadie, porque era una muestra de debilidad. Nadie me había explicado nada de si esto podía ser una enfermedad. Yo ya no podía pedir ayuda a mis padres, no tenía la valentía. No podía decir, no sé cómo ha pasado, pero está pasando esto. Sí, ni la edad ni la madurez del concepto como para... Ni tampoco tenía experiencias de gente cercana que me pudieran decir, Edu, te está pasando esto. Además, la marihuana tenía fama de que no enganchaba. Si eso tiene fama de que no engancha y yo estoy enganchado, algo he hecho yo mal. Eso era... Entonces tiré la toalla. Estudié muchísimo y me saqué el bachillerato, y como mucho estuve 2-3 días sin fumar. Y aquello se fue repitiendo con el paso de los años. Ya por curiosidad empecé a probar alguna otra cosa. No, siempre me movían nada, solo drogas naturales. Probé las setas alucinógenas. Ya era muy curioso yo, y empecé a estudiar sobre el tema de las sustancias. Empecé a investigar cuáles había, qué efectos producían, cuáles eran más peligrosas, cómo las había tomado la humanidad, dónde estarían. Una vez que yo ya estaba empapado, pues me apetecía probarlo y lo probaba. Y se quedó en una actividad de investigación y de curiosidad durante un tiempo. Pero de vuelta a repetir la historia, nuevas situaciones de crisis emocional de alta intensidad para mí, que yo no supe gestionar. Por aquel entonces pues había sido capaz de aprenderme la historia del derecho romano, pero no sabía gestionar lo que yo había entendido como una infidelidad, por ejemplo. Y ya caí, ya empecé a caer de verdad, ya empecé a necesitar, no me valía solo con la marihuana, necesité dar un salto. Y claro, empecé con el alcohol también. El alcohol, que como está tan normalizado, pues yo no tenía ningún problema. Oye, esto está de lujo, ¿no? Porque encima fumo menos. Porque ya habían pasado varios años. Yo ya llevaba varios años fumando cannabis a diario. Y siempre está lo quiero dejar por dentro, ¿no? Lo quiero dejar, pero ya mañana. Se me juntaron estas cosas en la vida y en vez de dejarlo, lo que hice fue engancharme a más cosas. Y así sucesivamente. Y acabé poco a poco con la cocaína.
Edu, hay una cosa, luego volveremos a la pregunta anterior, pero es que me ha llamado mucho la atención una cosa, que es que creo que muchas de las personas que comentan, que hablan de esta enfermedad, pueden venir de dos sitios, ¿no? De las primeras experiencias como algo lúdico o de las primeras experiencias como algo evasivo. Y tú lo estás comentando todo el rato desde el punto de vista de la evasión, del escondite, del que sí, que tenía la parte social de vamos a probarlo, pero donde me da la sensación que tú te estás centrando es en esa evasión, en ese... Que hay un dolor, Pedro, porque es que como hay un dolor, ya es evadirte de ese dolor, tapar ese dolor. La adicción tiene sus etapas, yo las he vivido todas. Uno empieza, te estoy contando mi etapa de uso, usé distintas cosas, de hecho no termina la cosa con la cocaína, llegué a estar también con la heroína y fumando base de heroína. Y ahí ya como que terminé, lo usé todo, con algunas cosas no me volví adicto, no me enganché a esa sustancia en concreto. No abusaste. Abusé de muchas, pero el abuso tampoco determina una adicción. Y me hice dependiente de algunas de ellas. Acabé siendo dependiente, una mosca insistente. Sí, la mosca la tenemos aquí, protagonista. Me hice dependiente del alcohol, del cannabis, de la cocaína y de la heroína. Ese fue mi culmen ya, y con eso era con lo que yo tapaba mi dolor y con lo que me evadía, ya había esa intención. Y es lo que define la adicción, es lo que ya hace que hayas perdido tu libertad y te hace funcionar de una manera contraria a tu propia voluntad. Yo no quería consumir y lo acababa haciendo. ¿Pero por qué? Porque tampoco quería sufrir y no sabía no sufrir. La única manera que tenía yo de no sufrir era con un remedio que me salía más caro que el propio problema. Era como si no tuvieras dinero y le pides un préstamo al banco y te ves con 10.000 euros en la cuenta y dices, bueno, ya tengo dinero, pero resulta que tienes una deuda de 15.000. Y así lo empecé yo a ver. Bueno, como ese botoncito de pedir préstamos nunca acababa, pues acabé endeudado hasta las trancas, enganchado hasta las trancas y sin ser capaz ya de salir del hoyo y sin ser capaz de gestionar nada, prácticamente. Sufriendo desde que me levantaba hasta que me acostaba. Ya si consumía, sufría, y si no consumía, sufría más. Eso es un laberinto de espadas. Te pincha a la mínima que andes. Fuertes mensajes, ¿eh? Fuerte. El otro día estaba viendo un programa del Sentido de la Birra, que es otro podcast y conversacional, no sé si lo conoces. ¿Sentido de la vida o de la birra? Sentido de la birra. ¿De la? Birra, cerveza. Ajá. Es un podcast conversacional también y hablaban con no me acuerdo el nombre, con un político catalán. Que estaban hablando en particular de la cárcel, no de la cárcel. De la cárcel, no de gente con problemas de adicción y demás. Pero decía que muchas veces la gente que llega a la cárcel por algún motivo es ahí cuando por primera vez se le diagnostica un problema de salud mental. ¿Vale? ¿Qué ha pasado para que no haya podido diagnosticársele antes o que no haya podido? Entonces, con el tema de lo de las adicciones me pasa un poco igual. ¿Crees que si hubiese habido una intervención previa, no desde tu caso, sino desde un montón de personas que tengan problemas de adicciones, el problema se habría conseguido reducir con anterioridad? ¿Crees que una preparación de un sistema de salud psicológico podría favorecer a la prevención? ¿O crees que realmente la prevención tiene que hacerse desde otros medios? Bueno, la pregunta toca un tema muy polémico. Mira, has dicho una palabra que nos vamos a centrar en ella. Esto no es un problema, porque los problemas tienen solución. Al final estamos hablando de una enfermedad, y las enfermedades lo que tienen es tratamiento y prevención. Entonces, en ese sentido, ¿faltan medios de prevención y faltan medios de tratamiento? Yo creo que es evidente que sí, yo lo he vivido en mis carnes que sí. Esa pregunta de cómo he terminado, que no te la he terminado de contestar a lo largo de la entrevista, ¿cómo he terminado yo trabajando donde trabajo? Pues bueno, yo trabajo en una empresa privada, en Fórum Terapéutico. Si no llega a ser por estos señores, yo no sé si yo me habría recuperado, lo tengo muy en duda, aunque depende mucho de uno, pero lo tengo muy en duda.
Yo me escapé del primer centro de ingreso, y digo me escapé porque yo me sentía encerrado, entonces me escapé, la puerta estaba abierta. Ya. La puerta estaba abierta, pero yo estaba sin nada, una mano delante y otra mano detrás, y me fui. Y aquella misma noche acabé en un hospital. Y yo me había jurado no hacerlo, entonces cuando me vi con la pulserita en el hospital, habiendo simulado, porque aquello casi que era más una simulación, una sobredosis de cocaína, porque estaba mendigando ansiolíticos, porque los necesitaba, porque me había pasado, la cocaína es un estimulante, yo necesitaba, me había sobreestimulado. También te digo una cosa, es posible, porque después de una desintoxicación, vuelta a un consumo de un adicto, de hecho se dan muchos casos de sobredosis letales de adictos que se estaban recuperando y tienen una recaída después de haberse desintoxicado, porque en su cabeza está el mismo consumo de antes. Bueno, sea como fuere, a mí se me iluminó la bombilla y dije, Edu, esto lo vas a hacer por ti, porque mira cómo has acabado y hoy te había jurado no hacerlo. Y había dormido, bueno, no había dormido toda la noche por ahí en un parque, me presenté en un hospital en Badajoz, me pusieron una pulserita, me vi en una camilla y ahí fue cuando yo me di cuenta de que estaba enfermo. Ya me lo habían estado explicando en el centro de ingreso, pero yo sacaba pecho y digo, no, enfermo, que vosotros sois unos drogófobos, a ver, me discrimináis porque consumo droga. Una primera etapa, una segunda etapa, después es verdad que hay algún problemilla, y ahí fue en la cama del hospital como diciendo, no, esto no es un problema, esto es una enfermedad. Entonces yo cuando me levanté de allí, presionado porque no tenía dónde dormir, pero convencido por otra parte de todo lo que había pasado esa noche y motivado al cambio, busqué ayuda pública y me fui, creo que fue Cruz Roja o algo así, y entré en una lista de espera de 3 o 4 meses. Claro, yo en 3 o 4 meses, al ritmo que iba, habría acabado muerto, posiblemente, porque esa misma noche me volví a meter en uno de los barrios más peligrosos de Badajoz. Llevaba dinero, me robaron el dinero de forma fraudulenta, yo me jugué que me dieran un navajazo en un fumadero, acabé sin un solo duro en sitios donde hay gente con armas y me daban un plazo de 3 meses de espera. Cuando yo en ese mismo día que se me había iluminado la bombilla por fin, por mi propia voluntad, tenía que tener un recurso, no lo tuve de forma pública, yo lo quería hacer con mucho orgullo, me lo habían ofrecido mis padres, que tuve esa inmensa suerte, que siempre estaré agradecido, y no lo había cogido. Claro, después de aquello, bueno, pues volví al recurso que me habían dado mis padres. Pero, volviendo a esa pregunta, esos son los recursos ya de recuperación, que no los hay. A nivel preventivo, bueno, pues tú me dirás, somos de la misma quinta, hemos estado educados en una sociedad, te vuelvo a decir, yo hubo una etapa en la que no era capaz de dejar de consumir porros, y sin embargo sabía hacer matrices, raíces cúbicas, sabía un poquito de inglés. Mira, el inglés me parece de las asignaturas más importantes, pero había operaciones matemáticas, yo qué sé, lo de los ríos de Europa, que yo lo digo con mucha coña, digo, bueno, ¿y para qué me enseñan los ríos de Europa si luego al final no sé vivir emocionalmente? No había una asignatura de gestión emocional, no había de cara a la prevención, era un di simplemente no. ¿Tú te acuerdas de aquel eslogan? Di simplemente no. No Esto va a ser el problema de tu vida, pero tú di simplemente no. ¿Cómo le puedes decir además a una mente curiosa, llena de hormonas, adolescente, transgresora por definición, que diga simplemente no? Tú dices, ¿no a qué? ¿No a qué? ¿Dónde está eso que lo voy a probar? ¿Cómo que no? Y esa fue la prevención que yo tuve. Mucho tabú, nadie hablaba de aquello. Claro, y luego encima de eso lo pagas porque cuando te pasa no tienes a alguien a quien contárselo, ¿no? Si no me han hablado antes, no voy a hablar yo ahora. Entonces, a nivel preventivo, escasos recursos, a nivel terapéutico también escasos recursos. Si no llega a ser por el ámbito privado, habría muchísima gente que no nos podríamos recuperar porque en lo público escasea. De hecho, mira, yo este miércoles, con la fundación que tenemos en la empresa donde trabajo, en Fórum Terapéutico, hemos estado dando una charla en los institutos. Han hecho varias charlas, pero en esta última intervine yo en Jerez, de cara a las nuevas tecnologías, que es un boom que se nos viene encima, con el que no contábamos antes, igual como un boom con la heroína, ha habido un boom con el cannabis, del que se habla muy poco, está muy silenciado, pero lo hubo. Del año 2000 a 2008 empezaron los bancos de semillas a vender semillas, variedades más potentes, empezaron las revistas. Me parece, bueno, ni bien ni mal, yo estuve metido en ese mundo y hubo
hubo un boom. Pues ahora va a estar con las nuevas tecnologías, con las pantallas, redes sociales y demás. Entonces hicimos una charla preventiva, pero la hacemos nosotros. Una empresa privada que tiene una fundación de cara al público y con la prevención, pero la hicimos nosotros. Dime tú, si pones la televisión, si pones la radio, si por cualquiera de los medios de comunicación que hoy existen, recibes información de calidad al respecto. No solamente creo que no, sino que es que además todas las búsquedas que uno haga de información siempre están muy condicionadas al propio usuario. Quiero decir, yo si busco por qué el cannabis es bueno, voy a obtener la conclusión de que el cannabis es bueno. Totalmente. Si busco por qué es malo, voy a tener la conclusión de que es malo. ¿Quiere decir eso que no hay información fiable en el mundo? No quiere decir eso, pero sí que es verdad que la información, palabra, autopreventiva, es decir, lo que tú puedas buscar, siempre va a estar muy sesgado por tu propia opinión y por tus propios medios. No va a haber un... Claro, pero porque ya estamos buscando opiniones. En este caso, lo que hay es que buscar datos, hechos. ¿Cuántos accidentes de tráfico hay relacionados con el consumo de alcohol en nuestro país o en el mundo a día de hoy? ¿Cuántos casos de suicidio hay a día de hoy? ¿Cuántos casos de etcétera, de adictos a una determinada sustancia hay? Y así sucesivamente. ¿Cuántas sobredosis han dado en el año 2021? Y así sucesivamente. Y los datos están. Pero no se buscan, no se promueven y no se publican. Tampoco interesa. Y un tema más polémico. La cuestión, si ya eso es la realidad. Y yo he descubierto que quejarse de la realidad no vale de absolutamente nada. Eso es una tarea que está por hacer. Bueno, a nivel personal creo que esto también, fíjate, esta misma entrevista es una manera de hacerlo ver, ¿no? De tener el ejemplo de una persona que ha sido víctima de esa ausencia de información, ahora tiene una experiencia y una información y un mensaje que darle al mundo. Pero no voy a echar balones fuera. O sea, al final aquí no vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones, que es lo verdaderamente importante. La solución. Volvemos a lo que comentábamos antes. ¿Cómo pasas eso de ser una persona con una enfermedad de adicción a efectivamente tratar? Me comentas que estás en esta empresa privada, pero ¿cómo fue oye, ¿quieres empezar a hacer tu terapia? O cuéntame ese... Después de 2 años de tratamiento intenso. Te estoy hablando de 5 días de terapia a la semana, 2 meses de ingreso en un centro de ingreso, 1 año entero con sus 12 meses en un piso terapéutico, con todo lo que conlleva a nivel económico, porque es un desembolso económico, la inversión de mi vida, que si no me lo pueden pagar mis padres yo no lo podría haber hecho, desde luego. Y después de demostrar con hechos una serie de cosas, supongo yo que habrá sido así, demostrar una abstinencia, eso es lo primero, demostrar una recuperación. Mi enfermedad estaba demostrada, porque yo entré allí echando bolas de fuego por la boca, saltando chispas por todos lados. Yo era un energúmeno, estaba muy malito. Yo me levantaba de la silla de terapia, porque son terapias grupales, ¿no? Fórum ahí de eso, del foro. Era un foro donde compartíamos nuestras experiencias. Yo me sentía distinto al principio de todo. Me empecé a humanizar y poco a poco, bueno, pues ya pasé por el aro y dije, es verdad, estoy enfermo. Y esto lo descubres no por el consumo, sino por lo que estás sufriendo. Yo me di cuenta de que estaba enfermo cuando ya todo ese dolor, ¿no? Se dice mucho el dolor el sufrimiento cuando estás en activo. En activo es cuando estás consumiendo. Y el sufrimiento cuando estás en recuperación, de eso se habla poco. Porque si la vida era una mierda, ahora es una mierda y media. Claro. Y antes estaba anestesiado y ahora no. Porque antes no tenía la capacidad de sentir lo que estaba sintiendo, no, estaba anestesiado y yo no lo sentía, y ahora ya de repente no. Entonces con ese sufrimiento dije, ¿qué hay que hacer? Venga, ¿qué hay que hacer? Hay que renunciar a muchas cosas, hay que saber aburrirse, hay que aprender a gestionar ese dolor, hay que aceptar la realidad, hay que aceptar que vas a tener un día malo y que no te vas a morir, hay que aceptar que hoy vas a sentir un vacío existencial infinito, de una profundidad increíble,
y que no te vas a morir y tienes que tener fe en que te acabarás recuperando. Y con fe, con muy buenos profesionales, con el que fue mi terapeuta, los que fueron mis terapeutas, estaré siempre agradecido, y con un grupo muy bueno, gracias al cual pues, me he ido apoyando, porque yo solo no podía. Yo solo lo único que había conseguido era meterme más en el barro. Entonces, pues con mucha ayuda, con mucha suerte, cumpliendo ya los 2 años más o menos, se reunió mi terapeuta conmigo, con mi familiar, y yo no me lo esperaba, y de repente les dijo a mis padres, que yo pensé, digo, bueno, una visita familiar, porque nosotros tratamos mucho con los familiares, y les dijo que me querían formar como terapeuta, y yo, se me vino el mundo encima. Tengo, como he dicho, una licenciatura, una vocación, yo era abogado, pero la posibilidad de dedicarme a enseñarle a otras personas lo que yo pudiera haber aprendido de toda esta experiencia, se me hacía como una oportunidad que tenía que aprovechar. Y aquí estoy, después de que ellos depositaran su confianza en mí, que me hayan soportado con un aprendizaje muy torpe al principio, y a día de hoy volando libre, en equipo con ellos, en un sitio donde estoy súper a gusto, no puedo decir otra cosa, y ayudando a muchas familias, claro. Qué bonito, tío, me gusta un montón. Comentabas el sufrimiento de la recuperación. Sí, eso da para otra entrevista. Vale. Solo eso. Solo eso, da para otras 100 entrevistas, porque vale. El sufrimiento no hay palabras en el mundo para describirlo. Vale, pues si tú consideras que es un tema muy grande, sí, no, me interesa una cosa concreta, y tú ya me respondes lo que tú quieras, que es, hablabas de renunciar también a cosas por el camino, y supongo que en la etapa de la recuperación tienes que renunciar a un montón de cosas, porque al final probablemente sea el compromiso más grande que hayas tenido en tu vida, y los compromisos no tienen por qué llevar siempre una renuncia, pero la palabra está más o menos ahí. Entonces, ¿cuál consideras que es la mayor renuncia a la que se enfrenta una persona con una enfermedad de adicción durante su recuperación? O háblame de ti mismo. ¿La mayor? La que tú consideres, y si no, pues hazme una comparación. Pero la mayor es la que me interesa. La mayor, con diferencia, es renunciar a confiar en tu propia cabeza. Y lo tienes clarísimo, ¿por qué has tardado? Sí. Bueno, porque es la más difícil de aceptar. Es que aceptar que tienes una enfermedad mental y que no te puedes fiar de tu propia cabeza es traumático. Es traumático, o sea, tú vives una catarsis. Eso es de un dolor indescriptible. Cuando tú realmente sientes y experimentas que estás enfermo y que no te puedes fiar de tu cabeza, porque ha sido tu cabeza la que te ha llevado por el camino de la amargura toda tu vida, y se te hace evidente ya después de varios meses de abstinencia, porque esto mientras estás consumiendo no se hace evidente, entonces se te viene el mundo encima. Y cosas materiales, pues yo renuncié a todas. Mi vida entera cabía en una mochila, renuncié a mis amistades, renuncié a mi número de teléfono, renuncié a las cosas más insignificantes a priori, a mis cosas materiales todas. A mis cosas personales, pues también poco a poco tuve que empezar a renunciar a mi antigua manera de ser. Pero sobre todo, por encima de todo, la mayor renuncia es a confiar en ti mismo y a depositar esa confianza en alguien nuevo. En este caso fueron mis terapeutas. Eso fue un cambio cuántico en mi vida. Claro, pasas de una dimensión a otra totalmente. Pasas de ser un arrogante ignorante, porque yo era muy ignorante, muy prepotente, pero muy ignorante. Porque creía que sabía cosas. A una actitud totalmente humilde de decir, ahora sé que no sé. Ahora sé que no he sabido nada durante todo este tiempo. Y ahora sé que no me puedo fiar de mi cabeza. Te entrego mi vida. Claro. Eso es doloroso. Es como si te arrancaras un brazo de cuajo y se lo dieras a otra persona. Y ese sentimiento es un sentimiento que comparten todas las personas que emprenden el camino de la recuperación. A nivel subjetivo, cada uno lo vivirá de una manera. Pero para una recuperación sólida creo que es indispensable esa conciencia de enfermedad. Esa conciencia de enfermedad que lleva aparejada, tengo que renunciar a mis propias creencias y voy a confiar en la experiencia de esta gente que me está apoyando. Porque hay cosas que yo veo pero distorsiono, ¿no?
Y ay, para eso está fenomenal puesto el grupo, que es un montón de espejos donde te hacen de espejo y te dicen, no, pues mira cómo está funcionando, mira cómo... Te dice todo el mundo que la pared es negra. Yo llegué a un punto en el que si a mí me decían la pared es negra, digo, pues debe ser negra. Voy a dudar de mí y a confiar en esta gente. Confiando en ellos me va bien, fiándome de mí me ha ido fatal. Me ha ido fatal una vez, otra vez, y ya estoy harto. Ahí tiene que haber una saturación por tu parte de ignorancia, de resultados negativos, de sufrimiento, que te haga decir, venga ya, basta, renuncio a seguir llevando el volante de mi vida, porque soy un suicida y voy de camino al precipicio, cuesta abajo y sin freno. O sea, es una rendición, ¿no? Es una rendición, esa es la palabra por excelencia. Si esto es una lucha, la rendición es un método para sobrevivir, ¿no? Reconoces que el enemigo es más poderoso que tú, y en este caso tu enemigo es tu propia cabeza, y dices, me rindo. Es a lo que se le llama en tratamiento bajar los brazos, pero es como algo así como subirlos en realidad, es decir, me rindo, haces conmigo lo que haga falta, confío en vosotros más que en mí, me rindo, hasta aquí, ya no lucho más contra la realidad, voy a hacerme amigo de la realidad, voy a aprender de ella, que ella me enseñe, que me lleva enseñando todo este tiempo y yo me he negado a no aprender, me he negado a aprender y a ir en contra y me he empeñado en cómo deben ser las cosas en vez de fijarme cómo son. Y ahora, viendo cómo son las cosas y asesorado, voy a emprender un nuevo camino. Ya rendido, con humildad, con un aprendizaje que ahí se queda. Estoy entendiendo que entonces en el proceso de terapia y de recuperación, el hecho de que sea un fórum, el hecho de que sea grupal, es indispensable. O sea, esto a nivel individual, a nivel como conocemos el concepto de terapia normativa 1-1, no es viable, porque el apoyo de los compañeros... No me atrevo a decir eso. No me atrevo a ser categórico. Yo de hecho hago alguna visita individual. A mí no me valió, eso sí es rotundo. A mí no me valió. Yo lo había intentado con una psicóloga, con un psicólogo, lo había intentado con medicación prescrita por psiquiatras, lo había intentado en otro tipo de centros. Y a mí al final me valió un referente, un adicto recuperado como era mi terapeuta y su compañero y sus compañeros, el equipo terapéutico formado por varias personas y un grupo de iguales. Un grupo de iguales que eres como, aquí vamos todos en el mismo barco, aquí te puedes quitar la armadura, no hemos venido a defendernos, somos todos iguales, hemos venido a conocernos, y a mí es lo que más me valió. Las terapias de grupo, sin duda, han demostrado ser eficaces. En muchos sentidos, y en las adicciones yo creo que tienen un plus, ¿no? Porque el sentido de pertenencia a un grupo nos llevó a enfermar, ahora el sentido de pertenencia a un grupo nos llevó a recuperarlo, y haces cosas por tu grupo también y en tu grupo que por ti mismo no harías, te hace ser humilde, que yo creo que es indispensable en la vida en general y en la recuperación en particular, y es muy bonito. Y es muy bonito porque al final compartes tu vida con otras personas, te da unos recursos que a nivel individual quizá no podrías conseguir. No digo que no los consigas categóricamente, pero quizá no, porque es un microcosmos. Es decir, si a mí me cae mal fulanito, vamos a aprovechar que fulanito me cae mal para ver cómo me relaciono yo cuando alguien me cae mal. Si yo soporto mal los susurros y me creo que están hablando de mí, vamos a aprovechar que fulanito y menganito están susurrando en la puerta del centro y yo me estoy creyendo que sea para mí. Y todo eso en un ambiente muy terapéutico, dirigido por un terapeuta, protegido, pues se nos hace ver y se nos enseñan. Todas esas cosas que decía yo de los ríos de Europa, que nos habían enseñado una cosa y otras no. En grupos se aprenden muy bien. Es como un roleplay constante, porque siempre alguno tiene su rol. Siempre hay alguien que te cae mejor, alguien que te cae peor, siempre hay alguien que te dice algo que te toca la tecla. Siempre hay alguien con quien te tienes que posicionar, siempre hay alguien a quien te cuesta mirarle a los ojos, siempre hay alguien con quien entrenar. ¡Qué guay! Me ha gustado muchísimo el concepto, tío, porque nunca, yo qué sé, con las personas que no tenemos contacto con estos mundos, no podemos hacer más que imaginarlo y
y claramente se nos pierden muchas cosas por el camino, y que lo estés contando de esta manera, no sé, me parece dentro de la gravedad de la situación, me parece hasta una forma cariñosa de abordarla, ¿sabes? Y eso que hablabas del sentimiento de protección también, no sé, me ha gustado mucho, tío, tiene una sensación muy chula. Quiero preguntarte por un recuerdo que tengas de la época de recuperación, en el que guardes especial cariño, sobre todo que involucre a tus compañeros y que tú digas, esta experiencia ha tenido un significado importante. Bueno, experiencias con un significado con mis compañeros no me atrevo a decir, porque se me ha venido una tan potente que tengo que hablarte de esa. En recuperación, el día que, un 8 de agosto, el día que yo tengo que tomar la decisión definitiva de me recupero o sigo consumiendo sabiendo que estoy enfermo, fue con la familia, volvemos a la familia tan importante, fue con una llamada que me hizo mi hermano sin saber que yo estaba recaído, yo ya estaba recaído. Me preguntó, mi hermano se llama Dani, Daniel, Dani, y le digo, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Edu? Y digo, pues mal. Él había tenido como una especie de presentimiento de que algo no funcionaba, apenas me llamaba y ese día me llamó. Mal porque estoy recaído y no sé qué hacer. Si yo estaba dividido a dos bandas, por un lado pensando en irme y ya terminar de esta etapa, pero por ese camino, cuesta abajo y sin frenos hacia el precipicio, con todo lo que ello conllevara, me daba igual, viviendo en la calle, asumiendo consecuencias. O tomar la decisión de dejar de consumir, que para mí era una necesidad. Y mi hermano me escuchó al teléfono y me dijo, mira, Edu, te voy a ser sincero, tú ahora solo tienes dos caminos y los dos pasan por sufrir. Y eso fue como un momento de clarividencia, ¿no? Pero de una manera sufres tú solo y nosotros te apoyamos, y de la otra sufres tú y nos haces sufrir a todos. Y aquello fue como si se abriera el cielo y la tierra de repente y yo me viera obligado a tomar una decisión definitiva, contundente y radical, que marcaría, aceptando el sufrimiento que me venía, porque verdaderamente los dos caminos pasaban por sufrir, pero en uno yo no me enteraba de ese sufrimiento, y había elegido ser consciente, vivir a flor de piel, en carne viva, lo que significaría recuperarme, asumiendo todo ese dolor. Y decidí, di un paso hacia adelante, y lo decidí gracias a todas las circunstancias, pero sobre todo a aquel momento, que fue crucial. Pues Edu, yo creo que con esta decisión y con este cambio creo que podemos ir cerrando, ¿no? Yo creo que vamos bastante bien de tiempo. Entonces, para cerrar, volvemos al principio, ¿vale? Eres una persona que ha superado una adicción. Pues alguien que ha superado una adicción y ha terminado siendo como terapeuta, ¿qué sensación tienes, tío, por dentro de estar, digamos, ayudando a personas en tu misma situación? ¿Cómo te llena eso que sientes cuando ves que efectivamente tu trabajo tiene un impacto en la gente? Bueno, una sensación, por un lado, de satisfacción. Es como un sentimiento de estoy donde tengo que estar. De pertenencia, ¿no? Es una sensación de estoy cumpliendo con mi propósito, con lo que tengo que hacer, estoy donde tengo que estar. Podrían gustarme muchas otras cosas, pero el mundo se merece que haya alguien ahí como el que yo tuve, o las personas que yo tuve, cuando más lo necesité yo y más lo necesitaron mis seres queridos. Entonces, pues es muy bonito. Es bonito para mí, es bonito para mi entorno, mi familia. Pues imagínate, mi madre se hincha como un sapo, esa es su frase, yo me hincho de orgullo como un sapo. Y verdaderamente pues tiene cosas que con dinero no se pagan. Tiene una satisfacción personal cuando ya vas viendo a tus chicos y a tus chicas recuperarse y los has visto muy malitos y a sus familias muy preocupadas y los ves mejorarse. Cuando una madre te llama y te dice, bueno, no sabes lo que nos ha cambiado la vida gracias a vosotros, cuando ves ese reconocimiento, eso no es descriptible, como me siento. Y por otro lado, a mí me hace poner los pies en el suelo día sí y día también.
porque me veo reflejado en mira de dónde vengo. La charla que el otro día di con los chavales con 14 y con 16 años también me valió, digo, mira de dónde vengo yo. Pero con mis chicos y con mis chicas allí en el día a día, en la batalla, en esa enfermedad, en lo malitos que están, es una constante toma de contacto con mi realidad, que me recuerda de dónde vengo y lo más importante, a dónde no estoy dispuesto a volver. Edu, eres una persona súper humilde, tío. Súper humilde y, joder, es que no puedo más que darte las gracias por venir, gracias por contar tu historia, tío, y nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Listo? Me ha gustado muchísimo tu historia.